Estamos con nuestro primer invitado, el doctor José Urquizo Olaechea. ¿Quién diría, doctor? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Usted fue mi profesor en la universidad y ahora yo lo estoy... gracias a Dios primero por esa oportunidad y a usted por su tiempo, porque sé que tiene muchas cosas por disponer, se ha dado un huequito para venir. ¿Cómo está? No, esto es muy importante. No, estoy muy bien, muchas gracias. Y como tú también has ¿Qué dicho, recuerdo ¿no? tiene usted de mí como alumno? Medio vagoneta, creo, ¿no? Bueno, San Marcos tiene muchas peculiaridades, pero yo siempre he rescatado algunos aspectos que considero que son esenciales. No solamente tiene una gran capacidad intelectual, cognitiva y de comprensión, sino también que cuando toman decisiones se hacen fuertes, por decirlo, ¿no? Son perseverantes, son intensos y en realidad ha creado grandes juristas, ¿no? Sí. Por lo menos yo conozco en el área penal, lo he mencionado últimamente, Nelson Salazar, que fíjate, ha estado 13 Estuvo la años semana pasada acá con nosotros. 13 años en Alemania, se ha graduado con los máximos honores en Alemania, se publicó su tesis doctoral en Alemania, publicó un libro en Alemania, aquí también publicó un libro en alemán y en español sobre Carl Schmitt, ¿no? Este ideólogo del nacionalismo, del nacionalsocialismo alemán. En los últimos tiempos trabajo con Allen Flores Serpa, que se acaba de recibir hace poco también, exitosamente con una maestría en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya habla alemán normalmente y sus textos para la universidad también los lee en alemán. Entonces son samarquinos, ¿no? Y eso también hace que los profesores nos sintamos motivados para seguir avanzando. Yo y San Marcos, no vamos a hacer una entrevista sobre eso, sobre San Marcos, aunque ciertamente quiero decirlo, porque vamos a hablar un poco de los temas en cuestión. Son temas importantes, vamos a hablar de los terroristas. A ver, si es que realmente terroristas mayores de 80 años van a salir libres luego de esta ley que modificó el Código Penal la semana pasada para ampliar la figura de la responsabilidad restringida por edad, doctor, como se dice. Es decir, que ahora personas de 80 años, por razones supuestamente humanitarias, como dice la ley, van a poder cumplir sus condenas fuera del penal en sus casas, en arresto domiciliario. Si esto alcanza también a terroristas, podría darse la circunstancia de ver terroristas formando de 80 años a, no sé, a la señora Iparraguirre, al señor Osman Morote, al señor Polay Campos, haciendo escuelas populares, interactuando con los jóvenes, etcétera. Pero también vamos a hablar, por supuesto, sobre lo que está ocurriendo hoy con el caso Lomas de Hilo, respecto a Martín Vizcarra. El señor Granados de Ixa eso es calientito, está hablando en contra de Martín Vizcarra, ciertamente está corroborando las afirmaciones del señor exministro de Agricultura, el señor José Hernández. La semana pasada dijo que ciertamente había dinero un delito, había cobrado una coima Martín Vizcarra, y hoy Granados parece que lo está corroborando. Vamos a escuchar el Biden en algún instante, pero antes de eso, doctor, yo en San Marcos conocí el Perú. O sea, de verdad, se sentaba a mi lado el hijo de un ministro, una figura política enorme, grande, era mi pata, y al mismo tiempo éramos tan amigos de un chico que había venido de Huancazancos, en Ayacucho, súper inteligente, pero que trabajaba vivía en la vivienda y comía en el comedor y trabajaba en la universidad. Y hoy los dos son abogados así, pues, de más alto rango. Eso me dio a mí San Marcos, doctor, aparte de las buenas cátedras de los profesores, ¿no? No, bueno, sí. Además está ocurriendo otro fenómeno, hay mayor cantidad de mujeres en la Facultad de Derecho. Es verdad, sí. ¿No? Yo creo que están por encima del 50%. Sí, claro que sí. ¿No? Y además son jóvenes absolutamente empoderadas en el sentido de que han desarrollado su carácter, su personalidad. Sí. Y además tienen bastante autonomía personal, eso es muy valioso. Porque esa es la generación que va a gobernar la vida de nuestro país. Muy bien, eso me parece genial. Está bien el patriarcado, ahí está funcionando mal el patriarcado, pero en fin, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, doctor, por favor. A ver, doctor, José Domingo Pérez se ha dispuesto a la investigación preparatoria en su contra por parte del fiscal de la Nación. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Realmente la fiscal de la Nación, la señora Espinosa, cree usted que va a llevar una investigación correcta? ¿Cree que eso se está haciendo simplemente para acabar de una vez con el tema José Domingo Pérez después de que el fiscal de la Nación diga, oye, ¿sabes que acá no hay nada? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo lo veo objetivamente, sí, que un informe que ha salido del propio Ministerio Público
difícilmente creo que lo vayan a rebatir, salvo que él tenga elementos probatorios de carácter económico debidamente sustentados, de que efectivamente esos dineros le pertenecen, son dineros no maculados, No manchados. no manchados, ¿no? Que tienen un origen legal y que en ese sentido los ha utilizado, ¿no? Porque de eso estamos hablando finalmente en este tipo de casos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el poder, por decirlo, del Ministerio Público, el más alto nivel? Ellos no intervienen directamente en la investigación la van a llevar unos fiscales que están debidamente autorizados por el rango, ¿no? Y en su momento van a determinar, porque van a llevar adelante una investigación. Y esto es sano, si uno lo ve objetivamente es sano, porque nadie puede quedar privilegiado respecto, ¿no? Por el cargo que tiene respecto de las normas penales. Es más, uno espera que un funcionario que esté vinculado al sistema penal obviamente tenga pues una conducta absolutamente transparente en el manejo de sus dineros, y que se le investigue me parece que es absolutamente valioso, importante, y que no hay que exagerar mucho. Vamos a esperar las consecuencias. Doctor, a ver, usted es un exitoso penalista litigante, así que quiero hacerle una consulta y quiero hacerle una pregunta. Todo esto parte un poco a raíz de que, no sé si me equivoco, un fiscal del rango, del grado, del nivel de José Domingo Pérez no puede ganar dinero afuera del Ministerio Público, es decir, él tiene que ganar el dinero de su sueldo más una especie de clases, dinero que le puede llegar de la universidad. Es decir, él no puede decir estoy trabajando en cualquier otra cosa y la cantidad de dinero que me ha llegado me ha venido de afuera, o sí lo podría hacer. La ley te dice 8 horas. Tú puedes ser 8 horas en educación, Ok, no más. catedrático. Claro. Porque es el trabajo... Perdón, 8 horas al mes o a la semana. No, 8 horas de clases semanales, pues, ¿no? Semanales, ok. ¿No? Son semanales. O sea, no puedes tener una carga lectiva, ¿no? De más de 8 horas. Eso es lo Ok. que te dice la ley. Y por eso recibes un sueldo. Por supuesto que es un sueldo simbólico, ¿no? Porque el sueldo de los profesores en nuestro país no se caracteriza precisamente pues, por ser un ¿Cuánto sueldo... es discúlpeme la indiscreción? No, pues un sueldo simbólico de un profesor que dedica 8 horas puede ser pues 2.000 soles. Ok. ¿No? ¿Y un fiscal como José Domingo Pérez Es cuánto que el gana? hecho de ser fiscal, bueno, como fiscal debe ganar, me imagino, sus 15.000, más otros bonos, puede ganar 20.000, ¿no? Me imagino, hipotéticamente, porque esos son detalles muy puntuales, ¿no? Pero eso es lo que dice la ley y ese es el global de No puede ganar más de eso. sus ingresos. No se trata de eso. No puede realizar actividades laborales, Ah, ok. ¿no? Porque, y de ningún orden, remuneradas o no remuneradas. No puede. ¿Por qué? Porque él es un funcionario público. Los funcionarios públicos, a diferencia de los ciudadanos en general, tienen normas específicas, ¿no? Y tienen ese rango de exclusividad, ¿no? ¿Tú te imaginas un vocal supremo que se pase 40 horas en la universidad? Cuando tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? Sobre resoluciones de carácter nacional prácticamente, porque los recursos de nulidad tienen esa naturaleza. Entonces sería una autonegación. Entonces el sistema no lo permite, ¿no? Porque son tipos de trabajo absolutamente especializados, a dedicación exclusiva, básicamente, y por excepción, 8 horas lectivas. Ahora, ¿y podría darse el caso, doctor, de que todos los gastos que terminan pareciendo enriquecimiento ilícito sean gastos que luego, que podría él, sustentar con el ingreso de su esposa? Bueno, es que si tiene un matrimonio y no ha habido repartición de bienes, obviamente que sí, ¿no? O sea, él podría decir en la investigación, hey, ojo, este supuesto número inflado que aparece por ahí es porque yo lo pago con el dinero de mi esposa. Bueno, no es el dinero de su esposa, sino de su matrimonio, en todo caso. Sí. Claro. El concepto del matrimonio, porque es una institución, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Que son comunes los bienes, ¿no? Pero los bienes son comunes. Ya, pero la fiscalía a la hora de hacer su investigación financiera no ha contemplado esa posibilidad. ¿O todavía no se contempla en esa investigación? Bueno, hasta donde se ha analizado son los ingresos de él, según recuerdo, ¿no? Sí, Tuve claro. la oportunidad de leerlo, son los ingresos de él. Pero él puede utilizar pues otro tipo de argumentos donde pongan en evidencia que su esposa tiene ingresos altos, ¿no? Y de manera conjunta, y también tiene que demostrar, porque no se trata de decir, sí, yo le di el dinero. Tiene que haber cheques, tiene que haber transferencias,
¿no? Tiene que haber una serie de documentos que pongan en evidencia que sí, de mi sueldo yo he pagado A, he pagado B, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso es absolutamente comprobable. Los movimientos de dinero de esta naturaleza son comprobables, efectivamente. Porque no te olvides que aparte de eso se paga impuestos. Y entonces también tanto A como B tiene que pagar impuestos y en ese sentido hay que mirarlo. Es decir, las posibilidades probatorias son bastante amplias. ¿Qué podría pasar si es que realmente se llega a una conclusión y un juez dice que ese señor realmente se enriqueció ilícitamente? Ah, bueno, pues tiene que asumir las consecuencias, ¿no? En el caso de un fiscal como el primero, ¿qué cosa es lo que pasa? No, no hablemos de un fiscal, hablemos del concepto de un funcionario público, ¿no? Y como funcionario público va a tener que asumir el coste, no recuerdo en este momento la pena, ¿no? Por enriquecimiento ilícito. Bueno, vamos a esperar cuál es el resultado de la formalización de la investigación preparatoria que el fiscal o la fiscal de la Nación ha iniciado contra José Domingo Pérez hace muy pocas horas. Vamos a estar atentos, por supuesto. Esto es una investigación que hice yo en el programa de la noche en el que produjo con Philip Butters. Vamos a ver en qué va a terminar. Estaremos, por supuesto, atentos. Doctor, esta es una pregunta de carácter personal y una duda que tengo yo respecto de esta ley 32181 que modificó el Código Penal hace algunos días para ampliar la figura de responsabilidad, como se dice, restringida por edad. Es decir, que ahora las personas de mayores de 80 años que estén purgando cárcel van a poder salir por razones humanitarias a un arresto domiciliario a sus casas. ¿Esto alcanza a terroristas o no? A ver, primero vamos a ver, por favor, si este tipo de norma es constitucional. Ok. ¿No? Porque hablar de razones humanitarias y precisar que la edad es una razón humanitaria, primero que es un criterio selectivo, número uno. Segundo, ¿no? Este tipo de decisión afecta a las bases del sistema penal, ¿no? Y entonces la pena estatal queda absolutamente dañada, ¿no? Pero colateralmente afecta el principio general de igualdad ante la ley. Doctor, me está usted describiendo una situación muy preocupante. ¿Le parece si vemos el reportaje que hemos preparado al respecto, que debe durar unos 3 o 4 minutos, y luego volvemos? Lo ha hecho Kenia Ramos. Adelante, por favor. Puede usted ponerse los audífonos si gusta. ¿Se imagina que un criminal pueda salir libre solo por su edad? Hace unos días ha sido publicado en el diario oficial El Peruano una norma que precisamente permite esto con cierto tipo de sentenciados, entre los cuales saldrían beneficiados los que purgan condena por corrupción. Esto aplicará para los mayores de 80 años. Sin embargo, no podrán acogerse a esta ley los sentenciados por delitos graves como homicidio, violación, narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, para el abogado especialista Mario Amoretti, este tipo de normas deberían aplicarse para toda la población sin excepción, ya que se está tomando en cuenta el factor de edad. Una persona de esa edad no puede bajo ningún punto de vista estar privado de su libertad y por lo tanto dictar las medidas como un grilletes electrónicos o una detención domiciliaria es lo más pertinente. ¿Es justo darles este tipo de beneficios a un criminal sentenciado excluyendo todos los delitos graves? Ya que está pensado para personas que ya purgaron gran parte de su pena y se trataría de un tema humanitario. ¿Pero qué dice exactamente la modificatoria? Señalan que los mayores de 80 años cumplirán sus penas como arresto domiciliario por razones humanitarias. Para la opinión pública, esto podría ser considerado un trato peligroso, ya que no recibirán la sanción justa a sus hechos. Esto podría generar una percepción de injusticia. Otra modificatoria que se ha realizado en este grupo de normas es la protección de la presunción de inocencia de la policía cuando usan sus armas reglamentarias. Solamente una medida populista. ¿Y por qué? Porque esto ya está legislado hace años. Por favor, ya la policía puede matar, pero en legítima defensa, sobre todo hacer frente a hechos que ya conocemos.
Esta forma abre el debate sobre si en la búsqueda de un sistema penal más justo y humano se está abriendo el peso a la impunidad y desconfianza en el sistema judicial. Doctor Rodríguez. Bien, a ver, doctor Urquizo, estamos con José Urquizo Laichea, abogado penalista. ¿Pueden terroristas salir o no? Bueno, la ley no habla sino de los condenados. Entonces no hace ninguna precisión, ¿no? Y este concepto de razones humanitarias es altamente discutible. Yo diría absolutamente discutible. A ver, por favor. Vamos a comenzar, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es la pena estatal? ¿Y qué significa en un Estado? La pena estatal representa el orden, un orden, de un sistema. ¿Un orden respecto de qué? Un orden respecto del Estado. ¿Y por qué es un orden? Porque el Estado necesita asegurar su existencia, ¿no es así? Ya, no tiene nada que ver con el condenado. Este es un planteamiento absolutamente institucionalizado y es un principio, ¿no? ¿Qué debe garantizar, ¿no?, la pena estatal? ¿No? Porque la pena estatal se aplica a todos los ciudadanos, ¿no?, cuando cometen hechos ilícitos. La eficacia de la pena. Eso es importantísimo. Para llegar a la pena se parte del siguiente presupuesto, que el autor, ¿no?, es libre. Estas personas que son condenadas han sido libres en el sentido del contrato social, ¿no? Tienen la libertad, ¿no? El contrato social te da la seguridad de vivir en la sociedad conforme una serie de reglas y una serie de valores. Tú te comprometes a hacerlo, etc. Es parte de tu esfera de libertad, pero cuando tú dañas la libertad de otros, tienes que asumir los costos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace la pena estatal? Te recorta la libertad. Eso es lo que se hace, te recorta la libertad, ¿no? ¿Por qué te recorta? Porque has lesionado un bien jurídico, has infringido la norma, ¿no? Y entonces el señor tiene que soportar el coste de la lesión, porque son lesiones que tienen varias dimensiones. Dimensiones personales, el daño personal, el daño social, ¿no?, la propia lesión al bien jurídico. Correcto. ¿No? Entonces, no se trata simplemente de hablar si ha cometido un delito, es mucho más grave. ¿Tú te imaginas que un sicario que mata a un padre de familia genera un daño personal, genera un daño social, destruye las bases, ¿no?, de una familia, ¿no?, y por eso recibe una condena? Imagínate que un sicario, por cualquier motivo, porque ha ocurrido también en el caso de las drogas, ya que personas mayores incluso han intentado sacar drogas del país, eso ha pasado hace poco, hace unos meses atrás, ¿no?, más de 70 años llevando droga. Bueno, ahora llevan su droga, quedan detenidos y a los 80 años se van a su casa. Entonces dime, ¿es eficaz la pena estatal o la están dañando? Bueno, en mi opinión, la están dañando. Están quebrando el principio de igualdad y además no pueden explicar el concepto, y no lo van a explicar, qué cosas son razones humanitarias, ¿no? Porque parece muy gaseoso. A mí me parece razones humanitarias algo, pero no necesariamente eso es de Es todos. muy abierto. Mira lo que significa, ¿no? O se refiere al género humano, ¿no? Que es benigno, el término humanitario, caritativo, benéfico, dice. Solidario y generoso respecto a las necesidades del prójimo, ¿no?, o con las personas o animales. Pero estamos hablando de condenados. Y esto realmente es bastante grave. Imagínate que una persona mayor de 75 años lesione la indignidad de los menores con tocamientos indebidos. Ok, viejo como los que hay por ahí, ¿no? Ya, por supuesto, ¿no? Los daña, al niño lo daña para siempre, o a la niña la daña para siempre, ¿no? Porque su psique queda afectada, porque es un tema de la indignidad sexual. Exacto. Que hay que proteger. Sí, sí, por supuesto. Ya, 2 años de juicio, 77 años. Se va 3 años a la cárcel y a los 80 le dice, juez, quiero irme a mi casa, y se va a su casa. Dime, ¿es el sentido de la pena? No. Ya. Ahora, por supuesto el concepto que no. de humanitario está creando un precedente, porque es una fórmula abierta. Por ejemplo, hace poco han condenado a un excongresista, ¿no?, que es paralítico, ¿recuerdas? Sí, sí me acuerdo de él. No me acuerdo su apellido en este momento, pero bueno. Creo que es, A él y creo a su que es esposa. Urquizo, Urquiza, creo, no me acuerdo. No, tiene otro apellido, pero no es ese, ¿no? A él y a su esposa, le han puesto creo que 22 años y a su esposa 26 años, ¿no?
Yo podría también decir que por razones humanitarias, porque es una persona, ¿no? Urtecho, perdón. Urtecho, paralítico, que no puede, que la cárcel no va a cumplir ningún tipo de función. Por razones humanitarias deberíamos mandarlo a su casa. Entonces, ¿cómo queda el sentido de... ¿Se estabiliza el sistema, como diría el profesor Jacobs? ¿No? O sea, yo defraudo a la norma, como dice este gran profesor, ¿no? Y luego, ¿no? Me privilegian, porque esto es un privilegio. ¿No? Y como te dije, ha creado una serie de situaciones que generan desigualdad. Tú puedes aplicar las razones humanitarias en casos concretos. Por ejemplo, hay gente que está en la cárcel que ya está con Alzheimer severo. Tú puedes decir que se vayan a su casa. Casos concretos, pero no regla de esta naturaleza. Imagínate, la alcaldesa de Lima, que se ha autodeclarado responsable por haber recibido dinero, ¿no? Y por eso va a ser procesada. Mira, ¿cuántos años si no la procesan? ¿No? ¿Cuánto tiempo crees que va a estar en la cárcel? Y el daño que le ha hecho a esas comunidades que vivían en las zonas fronterizas de los peajes, donde no podían siquiera, ¿no?, circular porque tenían que pagar la entrada y la salida, la entrada y la salida. Eso no es un daño de carácter social, no es un daño profundo. Entonces, la pena estatal, ¿qué función cumple? Ese es el drama, porque como tú no ves el sistema penal en su conjunto, no te imaginas lo que es el sistema penal. El sistema penal es como la columna vertebral, porque estamos hablando de un Estado absolutamente normativizado. Y ese es el sentido de las cosas. El sistema penal no está para darse, soy bueno, sí, soy generoso, no. Porque estas personas sufren condenas. ¿Y por qué sufren condenas? Porque el derecho las ha hecho responsables de sus propios actos. ¿Respecto de qué? De lesiones jurídicas. Doctor, quizá la conversación necesariamente se tenga que en algún momento salir de lo penal para llegar al tema político, porque la verdad esa ha sido una ley casi con nombre y apellido. La impulsó Fuerza Popular cuando el señor Alberto Fujimori estaba vivo, pero hoy no se sabe, y esa es la gran pregunta, por qué tipo de manejos políticos internos han terminado votando por esto. Incluso. Pero yo te digo que es inconstitucional. Fíjate lo que dice el artículo 44 cuando habla de la Constitución del Estado. Dice, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Justicia, ¿o cuál es la característica de la justicia? ¿No es igualitaria para todos? Entonces, ¿por qué vas a privilegiar a unas personas? ¿Por razones políticas? Entonces ellos no están legislando para el orden público, ni para el bienestar público. Ellos están legislando para sus intereses, que más bien tienen características criminógenas. Entonces, esto es bastante discutible. Y ahora si tú esto lo compaginas con el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, que dice, el principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, ¿no? ¿De dónde sale que la pena estatal debe quedar sometido al principio humanitario? O sea, le están agregando un elemento, ¿no?, que no existe en la Constitución. ¿Qué es esto? Por razones humanitarias. Ni siquiera es el fin. Entonces están creando zonas privilegiadas. A ver, si el origen, como tú lo acabas de decir, es el tema de Fujimori, ¿no?, si alguien que hubiese querido salvar a Fujimori le hubiese aplicado lo que dice la Constitución, ¿no?, un indulto, ese tipo de cosas, que todavía subsiste, ¿no?, y eso que viene de la época de las monarquías absolutas. Exacto. ¿No? Pero subsiste en un país como el nuestro, subsiste. Pero crear un sistema de esta naturaleza, ¿no? Ay, viejito, eres bueno porque eres viejito después que ha causado tanto daño, pues eso es inaceptable. A ver, doctor, incluso si no solamente pensamos en los viejitos pues, que se pongan a robar bancos o a tocar niños, etcétera, vamos a ver con esta ley a un Alejandro Toledo libre. Después de toda la cantidad de no sé si certezas, pero por lo menos pruebas bastante posibles de que ese señor realmente sea sí un corrupto. Vamos a verlo realmente en su casa. Va a alquilarse una casa en Camacho y lo vamos a ver muy feliz ahí adentro. Mira, una vez que eres condenado, ya se te ha puesto en evidencia que
el sistema de justicia ha logrado convencerte de que eres una persona que ha cometido un delito, un crimen. Entonces, eres un condenado, porque el término sentenciado tiene la variante, ¿no? Sentenciado absuelto, sentenciado condenado, ¿no? Y entonces sí, a mí me parecería absolutamente, ¿no? Me parece que es inadecuado mínimamente utilizar este tipo de recursos. ¿Y qué pasa con la reparación civil? Imagínate esto, que se pueden llevar cientos de millones. ¿Qué pasa con la reparación civil? Se van a su casa, se van a comprar una mansión, ya nadie los puede detener, ya nadie los puede controlar. Y pueden proseguir su mundo. Doctor, profundice en ese aspecto, por favor. Es decir, a ver, un expresidente, sin nombres, tiene un dinero... No, un alto funcionario de la República Ok. que se ha llevado 100, 200 o 300 millones de dólares. Ok. Con Llega a los coimas y todo lo 80 demás. años, por supuesto que toda su familia queda privilegiada económicamente, Ujú. ¿no? Y no lo van a mandar pues, a un barrio popular, ¿no? Seguro le van a comprar su casa, ¿no? Va a vivir bien, los amigos regresarán, nada le impide. Va a tener ¿no? sirvientes, Claro. piscina ¿Qué es y todo lo que lo dice? demás. ¿Cuáles son las restricciones? Las mismas restricciones que aparecen en el Código Procesal Penal respecto de ¿qué? De la prisión preventiva, ¿no? Que está dirigido a las personas de 65 años, ¿no? Bueno, es una pena realmente. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Me gustaría, espero que no solamente no veamos a corruptos o a funcionarios públicos acusados de coimeros y todo lo demás, sino incluso terroristas que puedan terminar saliendo de prisión. Un Osman Morote, una Elena Iparraguirre, un Víctor Polay Campos, etc. Bueno, Rincón ya se murió hace poquito, pero verlos en casas, recibiendo visitas de jóvenes universitarios, de chicos, etcétera, eso es peligrosísimo, Fíjate, doctora. y esto lo analizó el profesor Claude Roxin, cuando ya se hablaba de que habían sido reintegrados al sistema social, ¿no? Muchos criminales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que efectivamente habían tenido una destacada labor, ¿no? En la CSS, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando gobernaba el nacionalsocialismo, ¿no? Y después se reintegraron, trabajaban en correos, algunos eran jardineros, otros eran nuevamente funcionarios públicos, ya no creaban un peligro para la sociedad. Y entonces mucha gente dijo, sí, pero ¿para qué los vamos a condenar? Y Roxin hizo un análisis, dijo que sí, era necesario condenarlos, ¿no? Porque se tiene que mantener, ¿qué cosa, no? La estabilización de la conciencia jurídico-penal. ¿Qué significa? Que el ciudadano debe tener la certeza de que las personas que han cometido delitos van a ser sancionadas de manera efectiva, de manera eficaz. Y que eso no va a cambiar con los años. Y eso no debe cambiar. Ese concepto, ¿no? Este concepto que ellos han aplicado, ¿no? De razones humanitarias, me parece que es una creación que no tiene un fundamento constitucional para, ¿no? Lacerar las bases del sistema penal y crear desigualdades. Bien, bueno, es la opinión ciertamente formada y ciertamente conocedora de alguien, de un penalista. Creo yo que debe ser uno de los mejores penalistas del Perú, el doctor José Urquizo Laechea. 10:32, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM. Vamos a cambiar de tema. Doctor, el gerente de ICSA, el señor, se me fue el nombre ahorita, está ratificando ahorita en una audiencia del Poder Judicial que Martín Vizcarra sí recibió dinero. Todo indica que lo hizo en cantidades de 100 y 200 mil soles por cada entrega de dinero que él le habría hecho a el propio señor Hernández, exministro de Agricultura. Granados es el apellido. Se materializó el pago, fueron pagos en efectivo, hubo 6 entregas a través del señor José Hernández, dice el señor Granados, las cuales él se las hacía llegar al señor Vizcarra. Estas fueron entregadas en cantidades de 100 y 200 mil soles. ¿Le parece si vemos el video del propio señor diciéndolo en la propia audiencia hace minutos y comentemos también ese tema penal ciertamente de interés con el doctor Urquizo Laechea? Adelante, por favor. Granados, ¿usted tiene conocimiento si se materializó en este caso dicho pago? Sí se materializó dicho pago. ¿Podría comentarnos de qué manera se materializó? Sí, fueron pagos hechos en efectivo,
hubieron 6 entregas que se hicieron a través del señor José Hernández, las cuales él después se las hacía llegar al señor Vizcarra. Estas entregas fueron entre cantidades de entre 100 y 200.000 soles más o menos, ¿no? Se daban el señor Hernández venía a mi oficina, previa coordinación, yo le entregaba un sobre de Manila, donde se encontraba el dinero. Este sobre de Manila era previamente preparado, digamos, con el señor Castillo. Yo le comunicaba antes al señor Fernando Castillo el requerimiento de entrega, y me citaba él a su oficina, acá en las oficinas de ICSA, y armábamos juntos un paquete, un sobre Manila, lo encintábamos con cinta adhesiva, y quedaba listo para entrega, y yo posteriormente, como le digo, se lo entregaba al señor Hernández en nuestras oficinas, y él se lo llevaba ya, y lo entregaba, se encargaba de entregárselo, a hacerlo llegar, digamos, al señor Martín Vizcarra. Posteriormente hubieron 2 entregas, una que hice yo directamente al señor Martín Vizcarra, también acá en las oficinas de ICSA, que fue más o menos por $30.000, $30.000, un equivalente a los 100.000 soles, y otra que hizo el señor Fernando Castillo en la casa del señor José Hernández por $60.000, que era un equivalente en aquella época aproximadamente a 200.000 soles más. Doctor, cabe recordar que José Hernández declaró ya hace algún poquito de tiempo, algunos días, que fue el propio Martín Vizcarra quien le preguntó al Hernández, obviamente, oye Hernández, ¿conoces este tal Granados, que es el señor que está declarando ahorita? Porque ¿sabes qué? Estos se están comiendo la torta solos, ¿no? Es lo que dijo Hernández, y si pues había algo para él, según Hernández, es lo que Vizcarra le dijo. Entonces, a ver, ¿cómo le entiende usted el caso Vizcarra ya con esto último calientito que está? Bueno, pero Vizcarra tienes que partir de que es un funcionario público. Ok. Ya no es un ciudadano cualquiera. Entonces, como funcionario público, él no puede recibir absolutamente nada. Solo tiene que cumplir con sus deberes normativos. ¿Qué son sus deberes normativos? Todas aquellas competencias que el Estado le ha dado. Y nada más. Si tú recibes un dinero o exiges un dinero, ya estás en el campo de lo ilícito, ¿no? Y ahora, las afirmaciones que se están convirtiendo en comprobaciones, obviamente ponen en evidencia que este señor ha recibido dinero, ¿no? Precisamente por hacer concesiones a favor de ciertas empresas en las licitaciones. Es decir, excluye, fíjate, se quiebra la transparencia. Pueden existir otras empresas que también han concurrido, pero no tienen esta posibilidad de acceder legalmente, porque esto ya ha sido, ¿no?, dirigido a través de los mecanismos de la corrupción. Yo te doy y tú me das, ¿no? Yo hago para que des, o doy para que hagas. Esa es la relación que ellos han establecido. Y esa es una relación, pues, absolutamente criminal. Doctor, en derecho penal, ¿cómo se entiende este asunto? Porque no tenemos un video. No hay un video claro de Martín Vizcarra abriendo el sobre y sacando la plata de adentro. Lo que tenemos es una cantidad de indicios que terminan siendo muy razonables, es decir, varios testigos, está Hernández, está el propio Granados, está los señores de Artejeda, etcétera. Todos están diciendo básicamente lo mismo. ¿Qué llega al final? ¿El juez cómo tiene que llegar a la conclusión certera de que ciertamente en esos sobres sí había dinero y que fue para Martín Vizcarra, más allá de los dichos? A ver, primero tienes ¿Cómo lo entiende el juez? Primero tienes que pensar si existe una relación de causalidad. O sea, un antecedente y un consecuente. Una causa y un efecto, digamos. Exacto, claro, causa-efecto, pues eso es una causalidad, ¿no? Un antecedente y un consecuente, ¿no? ¿Quién es el antecedente? El que decide. ¿Y quién es el consecuente? La empresa que se beneficia. ¿Eso existe en la vida real? ¿O existió? Porque es el pasado, existió. ¿Existieron los sujetos? Sí. No están hablando las declaraciones no son de personas que están al margen de esa realidad. Son las personas que han operado esa realidad, que la transformaron y la volvieron ilícita. Los privados que pagaron el dinero y el funcionario público que lo exigió y lo recibió. Entonces sí hay elementos de carácter material. ¿Y eso pesa para que el juez diga o pueda decir, ese señor es un corrupto? Por supuesto, porque hay una serie de elementos de carácter material, ¿no? Y eso todavía incluso puede dar un paso más adelante, en la medida que
se pueda establecer cuáles eran los niveles económicos que manejaba en ese momento Martín Vizcarra. ¿Qué se compró? ¿Qué no se compró? ¿Dónde viajó? ¿Cómo pagó la educación de sus hijos? ¿En qué países estuvo? ¿No? Sí se puede comprobar, por supuesto. Pero no nos imaginemos que las comprobaciones son como en las películas. No son así. ¿Sí, no? ¿No? Las comprobaciones aquí tienen un carácter donde tú sí puedes materializar. ¿Hubo una licitación? Sí. ¿Fue corrupta? Sí. ¿Se beneficiaron unas cuantas personas? Sí. ¿Están declarando estas mismas personas que tuvieron que pagar para la licitación? Sí. ¿Están señalando los montos? Sí. ¿Están indicando de dónde sacaron el dinero? Sí. ¿Están indicando qué personas llevaron el dinero? Sí. ¿Están mencionando quién recibió finalmente el dinero? Sí. ¿Están mencionando que posteriormente hubo más exigencias para que cumplieran? Sí. Entonces, ¿qué más quieres? De acuerdo a su experiencia, doctor, para ir terminando, ¿cómo ve el desenlace de esto? ¿A favor o en contra? ¿Cómo lo ve a Martín Vizcarra desde su experiencia, obviamente? Bueno, yo creo que está caminando. Yo escribí hace mucho tiempo un pequeño artículo que lo publicaron en Expreso, donde señalé que Vizcarra desafiaba el orden jurídico, ya en esa época, sobre todo con el tema de las vacunas. Y creo que esa es su naturaleza, desafiar el orden jurídico. Incluso en estos momentos él lo sigue desafiando, por la forma en que habla. Sí. ¿no? Sale a hacer tontería y menos, Sí. TikToks y todo lo demás. Bueno, lo desafía, ¿no? Porque él tiene su percepción. Eso me recuerda al planteamiento del filósofo Hegel. Decía que el criminal, por decirlo de alguna manera, quiere imponer su forma de ver el mundo, ¿no? Por encima de la voluntad general. Su voluntad personal, subjetiva, la quiere imponer a la voluntad general. Y entonces él te cuenta la historia de que lo que todos están diciendo son mentirosos y que no lo es. Entonces yo creo que la justicia está en capacidad de demostrar que efectivamente este señor manejaba dineros más allá de lo que normalmente podía obtener por un trabajo lícito. Bien, doctor, muchas gracias. De No, verdad, para mí es Fabricio. un honor que mi profesor de Derecho Penal 3 me esté dando una entrevista. No, te agradezco a ti la invitación. Espero que el Señor le siga dando sabiduría, que le siga dando salud y que, a ver, cada vez que pueda, dése un saltito por acá que va a ser siempre No, a muy bien tus recibido. órdenes. Y muchas gracias por la invitación. Bien,